Bueno, el día de hoy vamos a ver el teorema fundamental del cálculo, que es el tema más importante de la primera unidad y el más sencillo de realizar. Vamos a ver que estos ejercicios son más fáciles que los que han hecho durante estas 3 semanas que lleva el curso. Bueno, anteriormente vimos cómo calcular una integral definida para una función y vimos que el resultado de esta integral es un número. Puede ser grande, pequeño, a veces es positivo, a veces es negativo, a veces significa el área, a veces no, pero siempre me da como resultado solamente un número. Y vimos por otro lado la integral indefinida, cuya solución es una familia de funciones. Entonces, una me da un número y otra me da una familia de funciones. Son conceptos diferentes, pero están muy relacionados. ¿En dónde encontramos esa relación? En el teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué es lo que me dice? Que la integral definida desde a hasta b para una función con respecto a x es igual a la antiderivada de esa función evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. ¿En qué se basa este teorema? Pues en el teorema del valor medio y en la definición de la integral definida. Entonces, veamos cómo es que se relacionan. Tengo aquí el teorema del valor medio, ya lo han visto en cálculo diferencial, sin embargo vamos a retomarlo. ¿Alguien que me ayude a leer esto, por favor? Yo, maestra. Gracias, Yesenia. Teorema del valor medio. Supongamos que f es una función continua en el intervalo cerrado de a hasta b y diferenciable en el intervalo de a hasta b. Entonces existe un número c ¿Qué pertenece? que pertenece al intervalo abierto de a hasta b, tal que la primera derivada de la función c es igual a la función del intervalo b menos la función en el intervalo a sobre b menos a. Gracias, Yesenia. ¿Le entendiste? Un poquito, casi no. Como que todavía no está muy claro, ¿verdad? ¿Alguien le entendió? No, ¿verdad? Los teoremas dan un montón de información en muy poquitas líneas, entonces pues hay que analizarlos parte por parte. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice este teorema del valor medio. Empecemos con esto. Dice, supongamos que f es una función continua en el intervalo cerrado a b y diferenciable en ese mismo intervalo. Aquí es cerrado porque puede ser continua en sus extremos, pero no puede ser derivable en los extremos. ¿Por qué? Por definición, la derivada es un límite, y para que un límite exista, debe ser el mismo por la izquierda que por la derecha, y como estamos en los límites, solo podemos evaluarlo por un lado. Entonces, esto lo único que me está diciendo es que sea continua y que sea derivable. Entonces, tenemos aquí una función que cumple con estas características. Es continua desde a hasta b y es derivable en todo ese segmento. Tomaremos como referencia los extremos a y b. Si trazamos una línea desde este punto hasta este punto, ¿cómo calcularíamos la pendiente? ¿Cuál es la fórmula para la pendiente entre dos puntos? Entonces, la pendiente de una recta cuando disponemos de dos puntos es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, como aquí tenemos dos puntos, el punto x1, y1 y el punto x2, y2, entonces ya tenemos esos cuatro valores. Tenemos x1 y y1 y x2 y y2. Entonces, ya sustituyendo la pendiente entre esos dos puntos sería el y2 menos el y1 entre el x2 menos x1. Entonces, la fórmula, aquí está, es la pendiente entre estos dos puntos. En el enunciado se menciona un punto llamado C. ¿Qué características tiene ese punto? Pues la primera es que pertenece al intervalo A, B. ¿Pero qué lo hace tan interesante? Porque hay muchos puntos entre A y B.
Pues que la pendiente de la recta tangente en ese punto es la misma que la de este punto hasta este otro. Entonces, esta y esta tienen la misma pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente de una recta tangente? Con la derivada, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, lo que me está diciendo el teorema del valor medio es que en ese punto la derivada es igual a la pendiente que hay, que se forma entre este punto y este otro. Eso es lo que me dice el teorema del valor medio. Me dice, supongamos que f es una función continua en el intervalo AB y diferenciable en el intervalo AB. Entonces existe un punto que pertenece a AB tal que la derivada en ese punto es igual a la pendiente entre los dos extremos. Entonces, siempre que tengamos una función continua que se pueda derivar, dentro de cada intervalo siempre va a haber un punto cuya pendiente de la recta tangente es la misma que entre los dos puntos entre los dos extremos del intervalo. Siempre va a haber un punto con esas características. Entonces, ahora sí se entiende un poquito más el teorema del valor medio. Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien, gracias. ¿Qué más ocupamos? Bueno, me dice que el teorema fundamental del cálculo es la integral definida de AB para la función f es igual a la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, cuando nosotros calculábamos una integral definida utilizando límite, lo que hacíamos era que un segmento de A hasta B lo dividíamos en segmentos más pequeñitos. Y en esos segmentos calculábamos las coordenadas de dónde iniciaba uno y terminaba otro. Entonces, esas coordenadas eran los x, y. Íbamos desde el x0 hasta el xn. Por ejemplo, cuando teníamos 5 segmentos, íbamos desde x0 hasta x5. Si teníamos 15, pues íbamos desde x0 hasta x15. Cuando tenemos n segmentos, pues vamos desde el x0 hasta el xn. Y el extremo A y el extremo B siempre correspondían a x0 para el A y xn para el B. ¿Dónde inicia y dónde termina? Entonces, en el teorema fundamental me dice que es la antiderivada evaluada en B menos la antiderivada evaluada en A. El B y el A son los extremos, entonces sería la antiderivada evaluada en xn menos la antiderivada evaluada en el x0. Esto significa lo mismo, solo hemos cambiado la nomenclatura. Bueno, ahora supongamos que aplicamos esto para cada uno de los segmentos chiquititos que se han formado. En el primer segmento, pues sería el de la derecha menos el de la izquierda. Para el segundo segmento sería igual, el de la derecha menos el de la izquierda. Para el tercero otra vez lo mismo, el de la derecha menos la izquierda, y así continuaríamos hasta el último segmento en el cual tenemos el punto de la derecha menos el punto de la izquierda. Cuando hacemos la sumatoria de todos estos segmentos, pues por ejemplo tenemos f de x1 aquí y tenemos otro acá, este se está sumando y este se está restando, entonces se van a eliminar. Ocurre lo mismo con x2, aquí se está sumando y acá se está restando, entonces se van a eliminar. Y seguramente el x3 se elimina con uno que aparece después y el xn-1 se elimina con uno que aparece antes. De manera que al hacer la suma de todos estos, solamente me van a quedar este que es x0 y este que es xn. Este se está restando y este se está sumando. Entonces podríamos decir que nos quedan solamente estos y al hacer la sumatoria de todos los segmentos me va a quedar solamente el xn menos el x0, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Muy bien, gracias. Entonces hemos demostrado que f de b menos f de a es igual a la sumatoria de todo esto.
Bueno, puesto que f es, si recuerdan, f mayúscula se refiere a la antiderivada y f es la función original. Puesto que f es una antiderivada de f, entonces es una función continua y derivable. Entonces, como es continua y derivable, podemos aplicar el teorema del valor medio a cada uno de los subintervalos. Entonces, si tomamos como referencia un segmento muestra, llamémosle el segmento I. Aquí tenemos el punto de la derecha, aquí tenemos el punto de la izquierda. Entonces, en este segmento también se cumple el teorema del valor medio, por lo tanto, también existe un punto C. Y ese punto C tiene la característica de que la antiderivada o la derivada de la antiderivada en el punto C es igual a la pendiente la pendiente de la recta que se forma en los extremos. Entonces, el teorema del valor medio aplicado a este segmento. De ahí despejamos esto que aparece aquí, entonces el xy menos 1, que estaba dividiendo, queda del otro lado multiplicando. Y ya que el punto C pertenece a este segmento, es considerado un punto muestra. Entonces aquí vamos a cambiar la nomenclatura y en lugar de ponerle el punto C, pues indicamos que ese es un punto muestra. Y como tenemos xy menos 1, eso es lo que considerábamos como delta x. Entonces, cuando tenemos la sumatoria de todos los xy menos los xy menos 1, lo que tenemos en realidad es esto de aquí. Estamos sustituyendo esta expresión por una equivalente y ahora nos quedaría la sumatoria de la derivada de la antiderivada en xy. ¿Qué nos queda cuando derivamos una antiderivada? Funciones. Una función. ¿Una función? ¿Qué función? ¿Recuerdan la clase cuando vimos el concepto de una antiderivada? Decíamos, si yo tengo una función, vamos a decir que es 2x, la antiderivada sería una función que al derivarla me da 2x. Entonces, ¿cuál sería una antiderivada? X cuadrado. X cuadrada, ¿verdad? Entonces, mi función es 2x y su antiderivada es x cuadrada. ¿Qué es lo que pasa si yo derivo la antiderivada? ¿Se forma una integral? Sería una integral. Ajá, pero ¿qué función me va a dar esa integral? X cuadrado más C. ¿No? La función es 2x y su antiderivada x cuadrada. Si yo derivo esa antiderivada, ¿qué obtengo? 2x. La 2x. función. La función original, efectivamente. Si yo derivo una antiderivada, pues estoy haciendo el proceso opuesto. Entonces, si yo derivo una antiderivada, lo que voy a obtener es la función original. Entonces, aquí, en lugar de indicar la derivada de una antiderivada, lo cambiamos por la función original. Ahora me queda la sumatoria de f de x por delta x. Entonces, eso es una suma de Riemann. ¿Qué pasa con la suma de Riemann si yo hago tantos segmentos que el delta x tienda a 0? ¿En qué se convierte? ¿Recuerdan? Si yo tengo 10, 20 o 30 segmentos, pues sigue siendo una suma de Riemann, pero en el momento que yo hago que n tienda a infinito o delta x tiende a 0, ¿en qué se convierte esa suma de Riemann? Se convierte en una integral En una integral, ¿verdad? ¿De qué tipo? indefinida. Definida. Entonces es aquí, así como que ha demostrado que f de b menos f de a me daría la integral definida. Entonces ahí está la demostración de que la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior es igual a la integral definida para la función f con respecto de x. Y bueno, este es el teorema y la demostración. En realidad la aplicación es muchísimo más sencilla, no se tienen que aprender la demostración. Con que ustedes entiendan que esta igualdad se origina
A partir del teorema del valor medio y de la definición de la integral definida, sería suficiente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. ¿No? Muy bien, gracias. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo aplicamos? Para resolver una integral definida, me dice que primero debo encontrar la antiderivada. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Me pide la integral definida de menos 2 a 2 para la función 3x cuadrada menos x más 1. Entonces, el primer paso va a ser encontrar la antiderivada de esta función. ¿Cómo lo hacemos? Con las mismas propiedades que habíamos visto en la integral indefinida. Separamos esto en tres integrales. La integral de 3x cuadrada sería 3x cúbica sobre 3. Ya simplificado me queda x cúbica. La integral de menos x sería menos x cuadrada sobre 2. Y la integral de 1 sería simplemente x. Tengo aquí ya la integral indefinida, o sea, la antiderivada. No he incluido la c. Más adelante les voy a mostrar que no es necesario incluir la c cuando estamos realizando una integral definida. Entonces tenemos aquí ya la antiderivada. Ahora hay que evaluarla en los límites que me está dando. Me dice que va desde menos 2 hasta 2. Entonces la vamos a evaluar primero en el límite superior. Si evaluamos en el límite superior, pues todas las x se cambian por 2. Y luego vamos a restar la antiderivada evaluada en el límite inferior, que en este ejercicio es menos 2. Entonces realizamos la sustitución. Y el resto pues ya nada más sería simplificar todo esto. Hay que tener mucho cuidado con los signos, porque en ocasiones la antiderivada evaluada en el límite inferior nos da negativo. Y a veces, pues a razón de eso, hay una confusión y entonces ya no, nada más lo restamos cuando en realidad lo correcto es si el resultado es negativo y aparte tengo el menos de la fórmula, entonces hay que aplicar leyes de los signos. En este caso nos quedaría 20. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra. ¿No? Muy bien. Maestra, si podríamos sacar la integral directa, o sea, sin hacer todo el procedimiento, ¿también se vale no poner todo el procedimiento y solo el resultado directo? O sea, como aquí en el ejemplo. O sea, pueden omitir pasos cuando ustedes hacen la tarea. Lo que sí no es válido es que me ponga nada más el número, porque entonces ya yo no sé si lo hicieron con software, si lo copiaron o qué fue lo que pasó. Entonces, sí es válido omitir pasos, nada más que pues lo que no es válido es poner nada más el resultado. Ah, ok, sí, o sea, me refería a poder omitir algunos pasos. Sí. Pues ya depende de las habilidades de cada quien, unos pueden omitir más o menos pasos. Ok, entonces vamos a ver por qué en este caso no es necesario poner el más c. Si yo resuelvo esta integral indefinida, pues entonces debería de incluir la constante de integración. Pero como ahora la voy a evaluar, vemos que se elimina. Cuando evalúo en el límite superior, tengo aquí el más c. Cuando evalúo en el límite inferior, tengo aquí el más c. Entonces me aparece aquí y me aparece acá, pero tengo aquí más c y por este menos voy a tener menos c. Entonces siempre se va a eliminar la constante de integración porque aquí la estoy sumando y acá la estoy restando. Entonces no es incorrecto ponerla, solo no es necesario porque se va a eliminar. Entonces estamos resolviendo integral indefinida, pero como la vamos a evaluar, no es necesario poner la constante de integración. Y bueno, pues veamos otro ejemplo. Tengo ahora la integral de 0 a 2 para la función raíz de 2x cuadrada más 1 por x con respecto a x. Bueno, como primer paso vamos a reescribir la integral para que esta raíz nos quede como una potencia fraccionaria. Después de eso vamos a hacer una sustitución u porque de manera directa no se puede resolver. Tomamos como u el 2x cuadrada más 1. Si derivamos eso, entonces nos queda 2 por 2, 4, 4x con respecto a x. De esta expresión despejamos el de x y nos queda solamente du sobre 4x. Ya tenemos suficiente para reescribir nuestra integral.
Nos quedaría la integral de u a la 1 medio por x, y dx equivale a du sobre 4x. Empezamos a simplificar, se eliminan las x y solamente me queda u a la 1 medio por du sobre 4. Y como el 4 es una constante, pues lo sacamos de la integral y nos queda u a la 1 medio por du, que ya es una fórmula directa. Nos quedaría 1/4 de u a la 3 medios sobre 3 medios, que todavía lo podemos simplificar más. 1/4 entre 3 medios se simplifica 1/6 y tendríamos 1/6 de u a la 3 medios. Entonces ya está en su forma más simple. Ahora sí regresamos a la variable original y entonces tenemos 1/6 de 2x más 1 a la 3 medios. Eso hay que evaluarlo de 0 a 2. Entonces, evaluamos en el límite superior. Aquí omitan esta parte, se me pasó, no debe llevar 0 y 2, puesto que ya lo estamos evaluando. Entonces, evaluamos en el límite superior, que es 2, le restamos la función evaluada en el límite inferior, que es 0. Ya nada más hay que simplificar, 2 al cuadrado es 4, por 2 es 8, más 1 me da 9. 9 a la 3 medios sería 27. Si le calculamos la raíz al 9 nos da 3 y si lo elevamos al cubo nos da el 27. Como aquí tenemos 0 más 1, nos queda nada más un 1, 1 a la 3 medios. Y 1 elevado a cualquier potencia pues nos da 1. Entonces esto ya simplificado nos quedaría como 13 tercios. ¿Preguntas con este ejemplo? No. ¿No? Muy bien, gracias. Y bueno, este ejemplo se puede realizar de dos maneras. Una, que es hacer la sustitución, regresar a la variable original y evaluar con los límites originales como lo hemos hecho aquí. Si ustedes observan, a partir de que realizo la sustitución, yo no puse límites. ¿Por qué? Sería incorrecto poner de 0 a 2 porque estos límites son con respecto a la variable x. Si estoy trabajando con respecto a la variable u, los límites son diferentes. Entonces, ¿cómo se realizaría de la otra forma? Tengo aquí la integral, la reescribo para que me quede una potencia fraccionaria. Otra vez hago la sustitución de u y de x para realizar el cambio de variable. Pero ahora sí le he puesto límites, solo que son diferentes. ¿Por qué? Hacemos la sustitución de los límites en esta ecuación que me quedó aquí. Si u es igual a 2x cuadrada más 1 y x es igual a 0, pues entonces u es igual a la variable u, sería 1. Lo mismo para el límite superior, que es 2. Si x es igual a 2, entonces u es igual a 2x cuadrada más 1, entonces mi nuevo límite sería 9. Con respecto a x, los límites son 0 y 2, pero con respecto a u, los límites son 1 y 9. Entonces, después de eso, el procedimiento es básicamente el mismo, se eliminan las x, nos queda esto, sacamos la constante, se integra u a la 1 medio. ¿Se fijan? Con los mismos pasos, hasta aquí nos va dando lo mismo. Se simplifica 1/6 de u a la 3 medios, solo que aquí en lugar de regresar a la variable original, pues ya sustituyo directamente con los nuevos límites. Entonces, aquí ya simplemente hago 9 a la 3 medios menos 1 a la 3 medios. Nos debe dar exactamente el mismo resultado. Los límites los hemos recalculado de manera correcta. Aquí se me pasó, pero el resultado también es 13 tercios. ¿Preguntas? Maestra, ¿cualquiera de las dos formas entonces es correcta? Sí, cualquiera de las dos formas es correcta. La que les parezca más cómoda, si ustedes dicen es que yo me confundo en hacer esto, mejor si me regreso a la original, es válido. O si ustedes dicen, no, a mí me da flojera regresar a la variable original, mejor primero cambio los límites. Cualquiera de las dos me debe dar el mismo resultado.